Hermanos, los incrédulos nunca aceptarían lo que voy a decir ahora, pero este mundo necesita desesperadamente la influencia de cristianos genuinos sobre ellos. Ellos no aceptan eso. Pero este mundo necesita desesperadamente de nuestra influencia. Este mundo está supurando moral y espiritualmente y necesita desesperadamente de los cristianos verdaderos para impedir el avance de la putrefacción. Ahora bien, este concepto debe ser puesto en perspectiva, porque puede ser que algunos aquí estén diciendo: oh sí, pastor, eso es cierto. El mundo necesita que la iglesia sea más agresiva y tenga una participación más activa, externando su opinión sobre los asuntos políticos, sobre los asuntos económicos, sobre los asuntos sociales. Los evangélicos tenemos que hacer sentir nuestra voz como lo ha estado haciendo la Iglesia Católica Romana por siglos. No, hermanos, ese no es nuestro llamamiento. No es en ese sentido que debemos salar el mundo. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles interviniendo en los problemas sociales del Imperio Romano, haciendo comentarios acerca de sus crueldades, o enviando resoluciones a la corte imperial para ser aprobadas. Ah, pastor, pero ¿qué dice usted de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Acaso no ha leído cómo criticaban la opresión y cómo intervenían dando una perspectiva bíblica a los reyes y a los gobernantes? Sí, lo he leído. Pero en el Antiguo Testamento la nación de Israel, como decía el pastor Eduardo esta mañana, estaba regida por una teocracia. No había separación entre la iglesia y el Estado. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no se identifica con ninguna nación en particular. La iglesia de Cristo no está llamada a involucrarse en esas cosas. Los cristianos, como individuos que somos también ciudadanos de la nación. Y tenemos todo el derecho de expresar nuestras opiniones como ciudadanos. Y el año que viene, usted, si tiene más de 18 años de edad, y hizo lo que la Junta Central Electoral decía que había que hacer, si no, usted no es nadie, dice el anuncio. Usted irá a votar por el partido de su preferencia. Pastor, ¿y cuál es el partido que la iglesia va a apoyar? La iglesia no apoya ningún partido, que cada cual vote por el que quiera votar. Ese no es nuestro problema. Somos ciudadanos de una nación y tenemos todo el derecho de expresarnos como ciudadanos. Y si Dios te da la oportunidad de hacer el bien desde una posición gubernamental, hazlo. Ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es que la función de los cristianos como sal y luz del mundo no tiene que ver con pronunciamientos políticos, sociales o económicos. El problema nuestro no es estar en el palacio brindando champaña con el presidente. Déjenle eso a los líderes católicos. A nosotros Dios nos ha llamado a otra cosa. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y a edificar a la iglesia de los santos. No vamos a rebajar nuestro llamamiento haciendo cartas al gobierno y haciendo sentir nuestra voz. En la misma medida en que la iglesia hace lo que tiene que hacer, predicar la palabra, edificar a los santos, servir como cristianos, en esa misma medida la corrupción disminuye. Eso lo vemos vez tras vez en la historia de la iglesia. Las reformas y avivamientos siempre han traído consigo indirectamente una disminución de los males que afectan la sociedad. Lo podemos ver en la época de la Reforma Protestante del siglo XVI, en el avivamiento del puritanismo en Inglaterra en el siglo XVII, en los avivamientos ocurridos en Estados Unidos de Norteamérica a mitad del siglo XVIII, protagonizado por Jonathan Edwards y George Whitefield. La misma cosa. Cuando el evangelio se extendía y las personas se convertían, la corrupción disminuía. Pero sobre todo, hermanos, los cristianos son sal y luz en la misma medida en que individualmente caminan por el mundo actuando como cristianos, mostrando el carácter descrito por el Señor en las bienaventuranzas.
En ocasiones no tendrán que decir siquiera una palabra. Una palabra. Solo la presencia de estos cristianos genuinos es suficiente a veces para frenar la corrupción. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando estudiaba en la universidad, que una noche nos quedamos a amanecer para el otro día, y en uno de los cubículos de arquitectura, yo no sé si están ahí todavía, había un grupo de muchachos haciendo chistes indecentes. Yo estaba en otro lugar y fui a pedir algo que se me había acabado. Inmediatamente se callaron la boca. Sintieron que era deshonroso y vergonzoso hacer ese chiste delante de una persona que no lo iba a recibir. Y estoy seguro que a muchos de ustedes le ha pasado lo mismo. También le ha pasado lo contrario. Hay escarnecedores que se hubieran burlado del mismo Cristo en su cara. Hermanos, he ahí nuestra identidad y nuestra función. Dios tiene a los cristianos en el mundo con el propósito de que se comporten como tales, porque es la única forma de impedir que la gangrena avance tan rápido. No estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para ser exitosos, no estamos aquí para hacer dinero, estamos aquí para glorificar a Dios y de ese modo ser sal y luz.